Martha Elizabeth Moxley era una adolescente de 15 años, rubia y simpática, nacida en el año de 1960. Los Moxley apenas llevaban un año en la comunidad de Greenwich, Connecticut, Estados Unidos, pero Martha era una joven muy popular, por lo cual se había integrado fácilmente con los jóvenes de la zona donde ahora residía la familia. El día 30 de octubre de 1975, Martha Moxley salió de su casa para asistir a una de las fiestas de Halloween que se celebraban en Belhaven. No tenía una hora específica para regresar a casa, pero a las 2 de la mañana su madre Dorothy empezó a impacientarse por su ausencia y llamó a su mejor amiga para preguntar. Martha no se encontraba con la chica. Habían estado juntas durante la noche y tal vez se había quedado a dormir con alguna otra amiga. Sin embargo, cuando Martha no regresó a la mañana siguiente, comenzó una búsqueda frenética de ella. Desgraciadamente, a las pocas horas, la policía localizó su cuerpo sin vida. La adolescente yacía bajo un pino con la ropa interior a la altura de los tobillos y su cabeza se encontraba deformada. Inicialmente se asumió que la persona que terminó con la vida de Martha era alguien fuera de la zona. Sin embargo, se encontró en la escena un palo de golf roto. La empuñadura, que probablemente tenía huellas dactilares, había desaparecido del lugar. El objeto resultó ser parte de un conjunto perteneciente a Anna Skakel, quien había fallecido 3 años antes. Los Skakel vivían frente a los Moxley y eran una de las familias más ricas de Belhaven. La familia estaba conformada por el viudo Rushton Skakel y sus 7 hijos. 2 de ellos, Thomas y Michael, pertenecían a la pandilla de Martha, y Moxley había pasado con ellos la víspera de Halloween. Al interrogatorio, Michael Skakel, de 15 años, le dijo a la policía que había estado con Martha esa noche, pero que a las 9:30 se había ido con sus 2 hermanos mayores, John y Rush Jr., para llevar a su primo a su casa. Thomas Skakel, de 17 años, por su parte, afirmó que se fue a su casa a las 9:30 para hacer un informe sobre Abraham Lincoln, después de que Martha se fuera a su casa. La policía estimó que Martha había perdido la vida entre las 9:45 y las 10 de la noche, por lo que si Michael estaba en el auto con sus hermanos mayores, Thomas se convertía en el principal sospechoso y a ser la última persona en estar con Moxley antes de los hechos. Se descubrió además que no había ninguna tarea como la que mencionó Thomas. Esto arrojó dudas sobre la historia dada por los hermanos Skakel, pero a pesar de las evidencias abrumadoras, ningún juez firmó una orden de registro inmediata para la familia. Tal vez habría que buscar la explicación en el apellido Skakel. Puede no resultar demasiado familiar, pero era el apellido de su tía Ethel. Ethel Kennedy, viuda de Bobby Kennedy y en aquel momento la matriarca del clan más poderoso de los Estados Unidos. La investigación prefirió centrarse en Kenneth Littleton, de 24 años de edad, un joven recién graduado del Williams College que acababa de ser contratado como tutor de Michael y Tommy. Littleton le dijo a la policía que escuchó ruidos afuera de la casa en algún momento entre las 9:30 y las 10 de la noche. Antes de salir, Littleton dijo que revisó a los 7 niños Skakel, pero los 4 mayores, incluidos Michael y Thomas, no estaban en la casa. Littleton también dijo que no vio a Thomas hasta las 10:25 de la noche, cuando él se le unió frente al televisor. Los otros chicos Skakel llegaron a casa media hora después. Durante los siguientes meses, los detectives entrevistaron a más de 200 personas y realizaron varios exámenes de polígrafo. Según la policía, Thomas Skakel recibió 2 pruebas de polígrafo. El primero no fue concluyente, pero Thomas pasó el segundo. Luego, después de varios meses de cooperar con las autoridades, los Skakel, siguiendo el consejo de su abogado, se negaron a responder más preguntas.
Pero los Moxley tenían su propio sospechoso, y no era Tommy, ni mucho menos Kenneth Littleton, sino Michael, de 15 años, cuyos arranques de ira y su gusto por el alcohol eran de sobra conocidos en la comunidad. Después de un año de investigación infructuosa, el caso Moxley fue declarado inactivo. Los Moxley estaban convencidos de que los Kennedy estaban protegiendo a Michael de cualquier acusación. Era esa, para la familia de Martha, la principal causa que impedía el avance del caso. En 1991, la policía trajo al conocido patólogo forense Dr. Henry Lee. El Dr. Lee pudo utilizar tecnologías que no estaban disponibles en 1975. Entre los artículos examinados por el Dr. Lee se encontraron prendas desechadas en la basura de los Skakel, poco después de que Martha apareciera sin vida. Encontramos algunos pelos y fibras, parte del cabello microscópicamente similar al de ella, otro cabello diferente al de ella. El Dr. Lee determinó que el cabello pertenecía a un varón caucásico. El problema era que no tenía una muestra de cabello de ninguno de los posibles sospechosos y no pudo hacer ninguna coincidencia debido a este hecho. Sin embargo, después de estudiar las fotografías de las escenas de los hechos, el Dr. Lee declaró: no hubo heridas de defensa, lo que indica que ella conocía a su atacante. El simple hecho de que la golpearan repetidamente con un palo de golf indica algún tipo de ira. Pocos años después, los Moxley fueron contactados por Dominic Dunn, padre de la fallecida actriz Dominic Dunn, quien había perdido la vida a manos de un novio abusador. Iniciaron entonces su propia investigación, que llevó a la publicación en 1998 de la novela Asesinato en Greenwich. El caso se había mantenido vivo en memoria de pocos, y aquello sirvió para revivir nuevamente el caso. Las acusaciones eran directas y claras hacia Michael Skakel. Se menciona que Michael, desde que vio a Martha por primera vez, se sintió atraído hacia ella, pero que la chica lo había rechazado, por lo que la frustración había terminado por ser incontrolable hasta hacerlo cometer los terribles hechos, sobre todo tras ver a su hermano Thomas coqueteando con la adolescente. Los Moxley, los Skakel y el relato de aquella noche volvieron a ocupar espacio en los medios de comunicación, y eso provocó que varios compañeros de Skakel en la Academia Elan contactaran con las autoridades. Afirmaban que durante las clases de terapia, Michael Skakel había confesado haber terminado con la vida de Martha Moxley. Fue hasta el año 2000, luego de una revisión del caso, que finalmente se realizó el arresto de Michael Skakel por el caso de Martha Moxley. El juicio de Skakel comenzó en el año 2002 y fue declarado culpable y condenado a 27 años de prisión. No había pruebas físicas que lo incriminaran y la empuñadura del palo de golf no llegó a aparecer nunca, por lo que Michael fue juzgado a base de los testimonios, varios que le acusaban de haberse inculpado reiteradamente en público. Pero la historia no se detuvo allí, ya que la familia Kennedy intervino. Robert Kennedy Jr., sobrino del expresidente John F. Kennedy, escribió un artículo de opinión al año siguiente titulado "Un aborto espontáneo de la justicia", en el que criticaba el veredicto. Michael continuó apelando por su inocencia y apeló el veredicto. Los tribunales de Connecticut confirmaron su condena en el año 2006 y rechazaron su solicitud de un nuevo juicio en el año 2007. Esta última fue confirmada por la Corte Suprema en Connecticut en el año 2010. En el año 2013 se reabrió nuevamente el caso y un juez de Connecticut ordenó que se celebrase un nuevo juicio alegando una defensa defectuosa, y Michael salió bajo fianza de $1 millón tras apenas una década en prisión. En el año 2016 se reafirmó nuevamente por la Corte Suprema la condena por la muerte de Martha Moxley, entendiendo que la Fiscalía había presentado suficientes pruebas para entender que Michael Skakel era la persona que había terminado con su vida.
En enero del año 2018, la fiscalía solicitó que se le volviera a imponer la pena perpetua a Skakel y se le retirara la fianza que pagó en su momento. Pero en mayo del año 2018, la Corte Suprema anuló la condena de Michael Skakel y ordenó un nuevo juicio, donde los fiscales dijeron que no tenían pruebas suficientes para volver a juzgar a Skakel, debido a que de los 51 testigos potenciales, 17 estaban muertos y no había evidencia forense adicional en el caso. Michael Skakel abandonó el juzgado de Connecticut como un hombre libre, como se encuentra actualmente.